El dinero se guarda en bancos y alcancías para usarlo después. Pero, ¿dónde se guardan los momentos para vivirlos después? Hola, soy Jim y bienvenidos al segundo episodio de este podcast. Un episodio para gente tacaña. Sí, porque a mí muchas veces me han llamado tacaño. ¿Pero qué es un tacaño o tacaña? Según Google, tacaño o tacaña es un adjetivo que se refiere a la persona que se resiste o se muestra reacio a dar o gastar. Entonces, ¿tú eres tacaño o tacaña? Creo que yo soy tacaño a veces, pero eso tiene ventajas, ¿saben? Hashtag expuesto. Y para convencerlos de eso, les voy a contar cómo el ser tacaño nos ayudó a mi familia y a mí a afrontar algunos momentos de dificultad económica. Para saber los inicios de mi tacañería o cómo me volví tacaño, tenemos que remontarnos a los 90s. Eso sonó muy antiguo. Sí, al siglo pasado. Más exactamente a finales de los 90, cuando era niño. Así que, si no me equivoco, eso me convierte en un millennial. En fin, yo estaba en primer año de primaria, en primer grado de primaria, tenía 6 años. Y mi mamá me había puesto en una escuela privada, particular, de esas que funcionan en una casa en tu barrio, pero que te cobran como si fueran grandes colegios, donde los salones son como cuartos y no entiendes por qué en el tuyo hay un baño. ¿Qué? Sí. O por qué hay mayólicas de cocina. O por qué la puerta de entrada es tan angosta. O por qué el patio es en la azotea. Aunque los ambientes de ese lugar no estaban totalmente acondicionados para ser una escuela, no puedo quejarme de lo que aprendí porque en primer grado tuve una profesora muy exigente que nos dejaba tareas, muchas tareas. Nos dejaba 6 páginas de cuaderno diario. ¿Qué? Para hacer caligrafía, para hacer sumas y restas, para escribir textos, como Mi mamá me mima, o cosas por el estilo. Y esa era demasiada tarea. Eran 12 carillas de tamaño A4 diarias. Y ay de ti si no hacías la tarea para el día siguiente. Te caían un montón de reglazos en la palma de la mano. Eso en la actualidad podría calificarse como violencia y estaría prohibido, pero en esa época créanme que era muy común y muy normal. Es más, hasta los padres le pedían a las profesoras que hicieran eso. Pero ese no es el punto. El punto es que creo que es en esa etapa en la que mi oscura faceta de tacaño se inicia. Yo, como todos, llevaba mi lonchera. Pero digamos que no era una super lonchera, era una lonchera muy austera. Llevaba un pan relleno de algo que casi siempre era queso, un queso salado por cierto, y para beber llevaba una botella de linaza o sino de avena, o a veces leche. Mientras que mis compañeros llevaban cosas más apetitosas. Entonces era inevitable hacer comparaciones. Me preguntaba por qué ellos en el recreo pueden comprarse una hamburguesa grande y yo apenas 5 caramelos. O porque ellos podían traer un yogur de marca con cereales y yo agua de muña. Y obviamente eso era por falta de dinero. O quizás porque mi mamá quería tenerme bien alimentado y no darme cosas muy procesadas. Recuerdo que cuando era niño había algo que siempre quise tener. Era una bebida. Una bebida de naranja envasada. Que se llama, creo que hasta ahora existe, se llama Tampico. Cada vez que lo veía en un comercial de la televisión o en la tienda o ahí en la bodega de la escuela, siempre quería tenerlo, pero costaba muy caro. Y cuando mi mamá venía a recogerme a la salida, yo siempre le pedía que me comprara una botellita, pero ella me decía que eso era veneno, literalmente, y que además estaba muy caro. Creo que por ese entonces costaba 2,50 soles, si no me equivoco, pero 2,50 soles eran como 6 soles de ahora. Te podías comprar un menú con ese precio. Así que como no podía tenerlo solo pidiéndolo, se me ocurrió que podía juntar mis propinas para poder comprarme uno. Creo que me pasé como 3 semanas juntando el dinero entre céntimos porque cada vez que llegaba el monto pensaba, creo que esto es muy caro, podría comprarme más cosas con este dinero, en vez de un simple jugo de naranja. Y así terminaba por comprar otras cosas y gastando el dinero que era para esa botellita con un líquido misterioso de color naranja fosforescente. Hashtag indeciso.
hasta que por fin logré juntar el dinero y comprar eso que tanto anhelaba. Pero me llevé una gran decepción al probarlo porque literalmente era horrible. ¿Qué? Tenía un sabor muy ácido y a la vez muy dulce y que al pasar por mi garganta me raspaba y me dejaba un picor inexplicable. Y llegué a pensar lo mismo que mi mamá, que era veneno, literalmente. Y tomé 1 o 2 sorbos creo y se lo invité a mi amigo, que estaba por ahí. O sea que desperdicié mi dinero, pero a cambio gané un hábito que era el del ahorro, que más adelante me iba a servir muchísimo. Luego pensé en comprarme una alcancía para poder ahorrar ahí mis centavos, y cuando fui a preguntar al mercado por una me pareció muy caro y además un poco peligroso como para guardar dinero. ¿Se imaginan estar juntando por días, semanas o meses para que de un momento a otro desaparezca todo ese dinero? A mí me parecía arriesgado, además de un gasto innecesario, porque al final ibas a romper el chanchito y ya no iba a servir. Así que al final decidí buscarme una botella descartable y hacerle un agujero en forma de rayita por donde podía caber una moneda. Reducir, utilizar y reciclar. Y esa alcancía de botella la guardaba bajo mi cama para que nadie la pudiera encontrar fácilmente. Y prefería guardar esas pocas propinas antes de gastármelas en cualquier golosina. Pero llegué al punto en el que yo prefería guardar el dinero antes de comprarme algo, incluso si tenía hambre. Por huevón. Porque para colmo de males, la botella que usaba como alcancía era transparente, y a mí me gustaba ver cómo se iba llenando. Y ese era un síntoma malo porque ¿en qué cabeza sana cabe que es mejor acumular tu dinero antes de satisfacer una necesidad tan básica y primaria como la del hambre? Pero era niño y no me daba cuenta. Pero la que sí se dio cuenta fue mi mamá, y me dijo algo que hasta ahora me acuerdo y también lo repite, que nunca hay que castigar al estómago por guardar dinero. Y también me felicitó por haber aprendido a ahorrar. Luego de eso yo abrí la alcancía y me fui con mi hermana a la tienda a comprarme golosinas y otras cosas de niños. Más adelante me asocié con mi hermana menor. Soy mayor que ella por 2 años, si no me equivoco. Pero esa vez conseguimos una botella más grande que era de 3 litros. La que yo tenía antes era una botella de 1 litro nada más. Y nuestra meta era llenarla de monedas de 50 céntimos. Iba a ser una tarea difícil, pero no imposible, sobre todo porque yo me iba a encargar de que eso sucediera, porque yo a mi hermana le iba a exigir, así como un tirano, como un dictador, a que sí o sí tenía que dar sus 50 céntimos, o de lo contrario yo me iba a quedar con todo el dinero porque yo era el más responsable y era el mayor y era quien estaba esforzándose más para cumplir la meta. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Por esas fechas creo que mi mamá estaba... No, creo que ya había dado a luz a mi tercer hermano. Y mi papá estaba lejos y no estaba con nosotros y no mandaba dinero. Vivíamos en una casa grande pero que estaba en un arenal. Y no teníamos mucho dinero para comer. O sea, sí comíamos pero no como antes. Y de eso nos dimos cuenta mi hermana y yo. Porque, por ejemplo, de comer pollo o pescado pasamos a comer arroz con atún o fideos solos con tomate, cosas así. Y también veíamos a mi madre preocupada. La tienda de la esquina ya no le quería fiar y debíamos de la casa, el alquiler de la casa, y ella no sabía qué hacer. Entonces mi abuelita le dio la idea de que podía ponerse a vender algo en la avenida. Se le ocurrió que podía vender habitas, canchitas, que son como snacks salados, para los choferes que pasaban por ahí. Y también chicha, o refresco. Pero para hacer un negocio necesitas invertir dinero. Y eso era lo que no había. No había dinero. O bueno, ella no tenía dinero. Quienes sí lo teníamos éramos mi hermana y yo. Entonces mi mamá estaba pensando de quién prestarse. De algún vecino, pero de quién si ahí a todos les hacía falta dinero. Mi hermana y yo estábamos indecisos en si prestarle o regalarle. No sabíamos bien qué hacer. Porque al fin y al cabo era nuestro dinero, era dinero que habíamos ahorrado por varios meses, privándonos de algunos gustos que podíamos habernos dado, y no era tan fácil desprenderse de una botella llena de monedas. Pero al final decidimos que sí, que debíamos prestarle, porque tampoco íbamos a regalarle, en un principio, claro. Y cuando le dimos la botella casi llena de dinero a mi mamá se sorprendió y nos preguntó de dónde habíamos sacado ese dinero. Pues debajo de mi cama, le dije. Y mi mamá se puso a llorar y, bueno, nosotros la consolamos, la abrazamos. Y al día siguiente ella pudo iniciar su
su nuevo negocio que nos ayudó a llevar mejor la situación durante esa etapa de nuestras vidas. Al final creo que nunca nos devolvió el dinero, pero ¿qué importa si luego nos dio más de lo que, entre comillas, nosotros le prestamos? Ya cuando estaba en el colegio la misma historia se repitió. Yo en el recreo no compraba prácticamente nada y me quedaba en el salón o a veces salía a caminar, pero evitaba acercarme a los kioscos del colegio porque me iba a entrar el hambre y la tentación de comprar algo, algún dulce, alguna golosina, y yo no quería gastar mi dinero. Es más, a veces cuando mi mamá me daba la propina, yo antes de salir de casa lo dejaba guardado en un cajoncito para de esa manera no gastarlo, porque si lo llevaba al colegio obviamente lo iba a gastar. Luego, cuando me preparé para ingresar a la universidad, pasaba lo mismo. Muchos pueden pensar que se trataba de un gran hábito o una gran voluntad por el ahorro, pero no. Porque en serio había veces en las que tenía mucha hambre, pero prefería no comprar nada por ahorrarme ese dinero. Es más, llegué hasta a comparar los productos, a preguntarme ¿por qué esto que es tan pequeño cuesta tan caro? ¿Me compro esto o esto que es más grande? Por la misma cantidad de dinero. Anda, vete, conchetu. Y eso es muy extraño porque ¿quién hace eso? La mayoría simplemente compra algo que quiere y ya. No se fija en los tamaños o en las porciones o cosas por el estilo. Cuando ingresé a la universidad seguía teniendo el mismo hábito. O sea, me costaba gastar mi dinero. Luego dejé la universidad pública porque nos mudamos a Lima, la capital de Perú, ya que mi papá había conseguido trabajo en un mejor puesto. Y obviamente con un buen sueldo, así que nos fuimos todos. Empecé de cero, esta vez en una universidad privada. Por huevón. Pero no nos fue tan bien porque a mi papá le redujeron el sueldo y mi mamá y mis hermanos tuvieron que regresar a provincia y yo por mis estudios tuve que quedarme con mi papá. Y ahí una vez solo, con la potestad y la responsabilidad de poder manejar el dinero de mi pensión y de mis gastos de comida, alojamiento, vestimenta y transporte, el fantasma de la tacañería regresó. ¡Ton, ton, ton, ton! Y bueno, lo que hice fue reajustar mis gastos. Ya no comía 3 veces al día, sino 2 o a veces 1. Pero ahí no quedó todo, porque luego me enteré que en mi universidad existía la modalidad virtual. Es decir, que podías llevar clases desde donde quiera que estés sin necesidad de acudir presencialmente a las aulas. Y obviamente eso significaba que te iban a cobrar menos. Y me puse a analizar, ¿realmente vale la pena venir de lunes a viernes a sentarme 4 o 5 horas para recibir unas clases aburridas, rodeado de compañeros superficiales o que solo van a calentar el asiento y hacer bromas y no necesariamente a ocuparse o dedicarse a estudiar? ¿Por qué pagar una pensión completa cuando podía pagar solo la mitad y ahorrar en pasajes, en ropa? Porque al ir a una universidad privada tenía que invertir también en ropa, no iba a ir todos los días con la misma prenda. Y la gente ahí se fija mucho en cómo te vistes. No es que yo tampoco quería impresionarlos, pero tampoco quería ser el chico que de hablar por siempre ir vestido con las mismas prendas. Así que sí, la ropa era importante. #GamarraLover. La cosa es que me puse a analizar varios puntos y sí iba a perder amigos, pero en cambio iba a ganar dinero. Así de materialista era. O sea, eran amigos de 2 semestres nada más. Y obviamente no iba a perder contacto con ellos porque tenía sus redes sociales. Y nos seguiríamos viendo periódicamente los fines de semana. Pero en ese momento decidí que era más importante mi seguridad económica y mis propios intereses. Y decidí pasarme a la modalidad a distancia, que preferiblemente estaba dirigido a personas adultas o a profesionales o a personas que no vivían en la capital y no podían asistir diariamente a las clases. Así que mi excusa fue que me iba a ir a provincia y ya no podía seguir llevando los cursos de manera presencial, y accedieron a darme el cambio. Pero eso era mentira porque mi plan era quedarme en Lima, buscar un trabajo mientras llevaba la carrera a distancia. Por cierto, la carrera que estaba siguiendo en ese entonces era periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Mesa. Lógicamente, no le dije nada a mi papá ni a mi mamá.
Es decir, no les avisé que me había cambiado al programa a distancia. Y mi papá me siguió dando el monto habitual que me daba para pagar la pensión, como si yo estuviera llevando la carrera en modalidad presencial. Por huevón. Y lo que yo hacía era pagar solo la mitad y el dinero restante, adivinaron, lo guardaba. Y ustedes se preguntarán cómo hacía para que no me descubrieran. Bueno, todas las mañanas me levantaba normalmente, me alistaba, mi papá también, y salíamos juntos al paradero para cada uno dirigirse a su centro, él a trabajar y yo a estudiar. Pero lo que yo hacía era demorarme más en el paradero hasta que él se fuera y yo cruzar la pista y regresar a la casa en la que vivíamos. O me iba a unas cabinas de internet para avanzar las tareas virtuales que me dejaban. Pero como nada es perfecto, la mentira se descubre tarde o temprano, mi papá comenzó a sospechar. Creo que más fue porque alguien se lo dijo, algún vecino o vecina. Oye, tu hijo sale contigo, pero regresa a los pocos minutos, o no va a estudiar. Cosas así, supongo que le decían. Y como mi papá comenzó a sospechar, hizo algo que nunca antes había hecho, y me comenzó a pedir los vouchers de pago que yo hacía a la universidad. Me decía, oye, me haces ver lo que pagas, me das el voucher. Y yo me hacía loco y le decía, ¿ya? Sí, te lo voy a dar, le decía. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Pero casi siempre se olvidaba y ya no le daba. Un día me dijo que él iba a ir a pagar y me pidió el número de cuenta. Y pensé que era mejor decirle toda la verdad. Pero afortunadamente para mí, a él se le olvidó pagar y me dio el dinero para que yo mismo pagara. Y así lo estuve paseando con mostrarle los vouchers por los siguientes meses. Luego un día me dijo que yo tenía que regresar a vivir con mi mamá en provincia porque a él lo iban a despedir, o creo que él iba a renunciar porque su jefe también iba a renunciar, tenía que él también irse. #lealtad. Y me sugirió que yo averigüe alguna forma de cómo llevar o seguir llevando los cursos a distancia. Como si ya no lo estuviera haciendo. Y le dije que así lo haría, pero para esto yo me había enfrascado en la tarea de buscar un trabajo para poder quedarme ahí, para poder mantenerme, para poder pagar un cuarto y mis alimentos y mi transporte y obviamente la universidad. Había postulado un trabajo en un supermercado en el cual me dijeron que me iban a llamar si es que yo calificaba y no me llamaban. Entonces mi día es decir, el día para irme de la capital y regresar a provincia, ya estaba llegando. Mi papá siempre se encargaba de recordarme que yo tenía que irme. Siempre me decía, ya listaste tus cosas, ya tienes todo listo. ¡Ya, güey! Y un día quise decirle que yo estaba buscando un trabajo y que mi intención era quedarme a vivir ahí, aunque sea por mi cuenta, y que no se preocuparan por mí. Pero antes de poder decirle algo, él sacó de su bolsillo un pasaje, o sea, un ticket de bus, y me dijo, viajas mañana. ¿Qué? Ya se imaginarán cómo reaccioné yo y pues ya no pude decirle nada y solo me quedó aceptar mi destino. Lo más gracioso es que al día siguiente de haberme ido de Lima, los de este supermercado, que no voy a decir su nombre, me llaman y me dicen que había quedado seleccionado y que me esperaban el lunes a primera hora para poderme incorporar a las labores. Anda, vete, conchetu. Yo muy respetuosamente les dije que ya no iba a poder porque ya había encontrado otro trabajo. #mentira piadosa. En fin, cuando yo me reuní con mi mamá, la noté preocupada. Ella no me quería decir qué era lo que le pasaba, pero yo más o menos intuía que era algo que tenía que ver con deudas. Y en efecto así era. Mi mamá se había endeudado por todos lados y no quería decirnos. Entonces, lo que hice fue recordar que primero es tu salud mental, tu tranquilidad, antes que acumular dinero, y así fue que le di parte o casi todo el dinero que había logrado ahorrar, que eran más de 3,000 soles, que en dólares de esa época eran algo de $857 más o menos. Y con ese dinero del que me dolió desprenderme, mi mamá pudo pagar sus pequeñas deudas y también invertir en su pequeño negocio y sentirse más tranquila, que era al final lo que yo también quería lograr. Yo volví a comenzar de cero en la universidad pública que había dejado, en la San Cristóbal de Huamanga. Por huevón.
mientras que eventualmente trabajaba también en cosas pequeñas, o por temporadas, porque realmente es difícil trabajar y estudiar a la vez, así que no podía hacer las dos cosas, por lo menos al mismo tiempo. En esta nueva etapa universitaria yo le tuve que bajar un poquito a mi nivel de tacañería, porque no era lo mismo gastar en Lima que gastar en provincia, así que sí podía darme algunos pequeños gustos, pero tampoco muy seguidos. #tacañoforever. Por ejemplo, cuando salía de fiesta, no solía gastar mucho dinero en bebidas o entradas a eventos. No era porque no podía, sino porque no quería, porque antes de gastar siempre pensaba que ese dinero no era mío, sino era el de mi madre, y pensaba en todo el esfuerzo que ella hacía para obtener ese dinero y dármelo, como para que yo me lo vaya a gastar así tan fácilmente, ¿saben? Y no me importaba si me llamaban tacaño, porque lo era, ¿no? Pero tenía una razón para hacerlo. Gracias por haber llegado al final de este episodio. Creo que estoy resfriado. Antes de irme quiero dejarte una pregunta. ¿Qué cosa hiciste que te hizo sentir tacaño? Deja tu respuesta abajo en los comentarios. Si te ha gustado este episodio puede... Maldito perro. Shh. Si te ha gustado este episodio, puedes seguirme para que no te pierdas los demás. Y si tienes alguna queja, duda o consulta, puedes contactarte conmigo a través de Instagram. Me encuentras como Jim Paz Javier. Voy a dejar mi usuario en la descripción de este podcast. Ahora sí, la canción especial para este episodio se llama Dagle Fire, de Future Islands. Espero que la escuches y conmigo será hasta la próxima.